Shalom, amados hermanos, qué bendición tenemos en este precioso momento de llegar a este feliz momento de la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas. Es un privilegio muy especial que el Señor nos da al invitarnos a convocarnos en sus fiestas. Estamos prácticamente finalizando el conteo de la cuenta del Omer. Bendito sea el Señor que nos da este conocimiento y que pone en nuestra mente y en nuestro corazón esta palabra maravillosa. Entonces, pues tenemos el privilegio de llegar a otra de las santas convocaciones ordenadas por el Señor, son sus fiestas, o sea, las fiestas que el Señor estableció como fiestas solemnes del Señor, o sea, fiestas a las cuales nosotros somos invitados, o sea, Él es el anfitrión, ¿verdad? Que nos permite llegar primero con vida a este momento, segundo con bendición, con salud, y esto es pues motivo de mucha alegría y de gratitud hacia el Señor. Así que la costumbre normal, según esta santa convocación, es reunirse, es estudiar los temas relacionados a la fiesta de Shavuot, o sea, la entrega de la Torá. Algunos grupos en Israel incluso toman la noche entera para estudiar la Torá, o sea, eso es bueno. Sin embargo, pues el propósito de esto es que permanezca en nuestro corazón de una forma permanente. Shavuot entonces es el símbolo de la Torá, habla de la entrega de la Torá, es el símbolo de una manera de vivir que se purifica mediante el cumplimiento de los mandamientos dados por el Eterno, o sea, eso es el Shavuot. Shavuot entonces comporta también el motivo de que todas las fiestas del Señor tienen, o sea, este es el propósito de la renovación, o sea, recuerden que las fiestas del Señor son cíclicas, pero son oportunas precisamente para eso, la renovación del compromiso de la obediencia hacia el Eterno y permitirse de verdad un nuevo comienzo que nos acerque más a nuestro Creador, a nuestro Padre Eterno que ha sido tan amoroso con nosotros. En Shavuot entonces se renueva el compromiso del Sinaí, por decirlo así de esa manera, y recordamos la manera de cómo fue entregada la Torá, cómo se dio la Torá. Dice que hubo poderosos truenos que emanaban de la voz del Eterno. El monte Sinaí dice que humeaba y un fuerte sonido de shofar también se escuchaba y todo el pueblo estaba paralizado, escuchando la voz del Señor y recibiendo también los mandamientos del Señor para pues convertir las vidas comunes en vidas de bendición que el Señor estaba dando y de las generaciones venideras en vidas conforme al propósito divino. También dice de que el monte Sinaí floreció en aquel tiempo, entonces es muy oportuno recordar esto porque eso causa la presencia del Señor, manifiesta su belleza, da testimonio también acerca de su belleza y del rejuvenecer de la vida que se da a través de las flores. Bendito sea el Señor. Entonces acá en este propósito divino del Señor de convertir las vidas conforme a lo que Él quiere, convertirse al Dios Santo de Israel y estar en unidad con Él, con el propósito, ¿verdad?, de finalmente pues acercarnos a Él según el deseo del Señor. O sea, este es el propósito de Shavuot. Por eso en esta fiesta también se lee el libro de Ruth, honrando las palabras de Ruth, la moabita, que decía: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, de acuerdo a lo que dice el libro de Ruth en el capítulo número 1, versos 16 a 17. O sea, es importante leer este libro y recordar también y leerlo con entendimiento, de acuerdo a lo que el Señor nos muestra. Shavuot entonces viene de la palabra Shavua, que significa semana, que viene también de la raíz que es Shevua, que significa juramento, y por eso es de que a la fiesta también se le conoce como la fiesta del juramento. O sea, esto en virtud del juramento que hiciera el pueblo al obedecer la voz del Señor, tal como lo dice Éxodo capítulo número 19, versos 3 al 8. Pero cuando el Señor hace la invitación a aquel pueblo, dice: y haremos todo lo que el Señor nos mande y nos ordene. Bendito el Señor por su palabra. De ahí viene entonces la palabra Shavuot, ¿verdad?, que es el plural, ¿verdad?, de Shavua, que es semanas,
fiesta de las semanas, que termina un conteo, como el Señor dice, contarás 7 semanas de 7 días, ¿verdad? Estos son 49 días y en el 50 tendrás santa convocación. Shavuot entonces es el comienzo de la cosecha del trigo en Israel y cierra la cosecha de la cebada. O sea, es interesante, son 50 días después de Pesaj. Shavuot nos recuerda que el único proveedor de nuestras vidas sigue siendo el Eterno. O sea, Él es solamente Él. Y desde Pesaj a Shavuot se ve la cosecha de la cebada y el trigo, que son los ingredientes del pan, que por excelencia nosotros sabemos es el alimento del hombre, tal como lo expresa el Señor Yeshua en su modelo de oración, que dice: el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Esto, amados hermanos, nos lleva automáticamente a agradecer la provisión amorosa y generosa del Señor. Por eso es que Shavuot también es un tiempo para dar, para ofrendar a los demás, y al ser agradecidos por la provisión de Dios, también la fiesta nos impulsa a dar y pensar también en los más pobres que no tienen principalmente su alimento, y esto nos hace recordar lo que el Eterno dice en Levítico 23. Recuerden, ahí están las fiestas del Señor declaradas, que no se debe rebuscar en todas las esquinas, dice, de tu heredad para recoger todo grano, sino que dejarás para los más pobres. O sea, este es el contexto de hoy, aquí en nuestro país y en todos los países del mundo debería ser así, ¿verdad? Que es pensar en los más desprotegidos y dar a ellos para que no les falte el alimento. Esto también es parte de la prueba de nuestra fe y también de la prueba de nuestra generosidad. Y hablemos un poco acerca de la generosidad para podemos entender mejor este concepto y ver lo que Dios quiere a través de lo que nos ha dicho en su palabra. Así que vamos a ver ese tema de la generosidad como un parte después de nuestra mutua edificación, en el sentido que necesitamos ser generosos, porque el ser generosos de verdad nos bendice, ¿verdad? Y la Torah nos enseña acerca de esa generosidad. Entonces quisiera empezar ahora entonces en Deuteronomio capítulo 26 versos 1 al 11 con relación a la generosidad. Dice: y sucederá que cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te dé por herencia, dice, tomes posesión de ella y habites en ella, tomarás las primicias de todos los frutos del suelo que recojas de la tierra que el Señor tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja para establecer su nombre, y te presentarás al sacerdote que esté en funciones en esos días y le dirás: declaro hoy, dice, al Señor mi Dios, que he entrado en la tierra que el Señor juró a nuestros padres que nos daría. Entonces el sacerdote tomará de la canasta de tu mano y la pondrás delante del altar del Señor tu Dios, y responderás y dirás delante del Señor tu Dios: mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto, residió allí, siendo pocos en número, pero allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Entonces clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y el Señor oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte, brazo extendido, con gran terror, con señales y milagros, y nos ha traído a este lugar. Y nos ha dado esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Por eso es de que esto también muestra esta parte de la leche y la miel, y en tiempos de Shavuot también se acostumbra incluso a comer lácteos dulces y todo esto que está relacionado pues con la leche y la miel. Ahora dice: he aquí, he traído las primicias de los frutos de la tierra que tú, oh Señor, me has dado. Entonces las pondrás delante del Señor tu Dios y adorarás delante del Señor tu Dios, y te alegrarás tú y también el levita, el forastero que está en medio de ti, por todo el bien que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu casa. Bendito sea el santo nombre del Señor por esta palabra maravillosa. Entonces, este pasaje que acabamos de leer nos enseña
cómo debemos presentarnos delante del Señor para estas ocasiones. Dice, entonces debemos presentarnos con humildad, dando gracias a Dios por su provisión, con agradecimiento, mostrando la bendición que Él ha puesto en nuestras vidas, que ha dado el Señor para nuestras vidas, con generosidad, compartiendo de lo que el Señor me ha dado y reconociendo que el Eterno es nuestro único proveedor. Baruch Hashem Adonai por esto. En el libro de Proverbios, capítulo número 22, verso 9, Salomón dice, el generoso será bendito porque da su pan al pobre. ¿Verdad? Esto, qué bonito esta parte, dice, el generoso será bendito, así dice, será bendito porque da de su pan al pobre. O sea, qué promesa de bendición más grande. O sea, cuando damos al pobre, no demos con tristeza, porque seguro pues hemos de ser bendecidos y benditos por todo lo que el Señor nos permite hacer. Bendito sea el Dios de Israel que nos da para compartir con nuestros hermanos y tiene cuidado de todos nosotros y de su pueblo. Y quisiera también referirme un poco a lo que dice Deuteronomio capítulo número 15, también versos 4 al 11, que dice, y no habrá menesteroso entre vosotros, ya que el Señor de cierto te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para poseerla. Si solo escuchas fielmente la voz del Señor tu Dios para guardar cuidadosamente todo este mandamiento que te ordeno hoy. Es interesante de que la pobreza está relacionada con la desobediencia de la palabra, pero la bendición dice, no habrá menesteroso, si solo escuchas fielmente la voz del Señor tu Dios para guardar cuidadosamente todo este mandamiento que yo te ordeno hoy. Dice, pues el Señor tu Dios te bendecirá como te ha prometido y tú prestarás, miren ustedes, a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado y tendrás dominio sobre muchas naciones, pero ellas no tendrán dominio sobre ti. Promesa de bendición. Si hay menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, dice, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad, dice, le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón diciendo, el séptimo año, el año Shemitah, está cerca y mires con malos ojos a tu hermano pobre y no le des nada. Porque él podrá clamar al Señor contra ti, dice, y esto te será pecado. Con generosidad otra vez le darás y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá. Por eso en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas, porque nunca faltarán los pobres en tu tierra. Por eso te ordeno, dice el Señor, por eso te ordeno, ¿verdad? Diciendo, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre de tu tierra. Entonces, la palabra del Señor es clara, es segura, es eficaz. Lo que estamos viendo acá, esto muestra que la base de la generosidad está en lo generoso que el Eterno ya ha sido con cada uno de nosotros. Entonces, no en lo que nosotros podamos sentir y ver, sino que en lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Así que damos de lo que hemos recibido de su mano, y esto nosotros lo entendemos, porque si tenemos para dar es porque hemos recibido. O sea, esto es una bendición especial que el Eterno ha puesto en nuestras manos, y el Señor no nos obliga a dar algo que no hemos recibido, porque lo recibido de su mano, como decimos, eso es lo que damos. Miren lo que dice el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versos 11 al 14. Dice, tuya es, oh Señor, dice, la grandeza, el poder y la gloria, la victoria, la majestad. En verdad, todo lo que hay, dice, en los cielos y en la tierra, tuyo es. Tuyo es tuyo, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza, el honor. Tú reinas sobre todo, y en tu mano está el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias
y alabamos tu glorioso nombre. Pero, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? ¿Sí? Porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano te damos. Aún lo que damos al Señor lo recibimos de Él mismo. O sea, Él es el proveedor en todo, y cuando entendemos esto, damos con alegría: Señor, esto tú me lo diste y yo doy de lo que tú me has dado a mí. O sea, Dios, amados hermanos, es así, es misericordioso, bondadoso. Aún así, la bendición de dar es mejor que la bendición de recibir. En realidad, ambas son una bendición muy especial, tanto el dar como el recibir. ¿Quién no se alegra en el recibir? Pero así también debemos alegrarnos nosotros en el dar, porque hay mayor alegría en el dar, y el apóstol Pablo experimentó esa manera de dar y recibir, y deja plasmado en su carta a los Filipenses, capítulo número 4, versos 13 al 20, que dice, él empieza diciendo esto: todo lo puedo Mashiach que me fortalece. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo, dice, en mi aflicción. Y vosotros mismos también sabéis, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos, porque aún a Tesalónica enviaste dádivas más de una vez para mis necesidades. Imagínense ustedes. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto. Dice que abunde en vuestra cuenta. O sea, él entiende esto de que la manera que dan también reciben, pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios, dice, proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Mashiach Yeshua. A nuestro Dios Padre sea la gloria por los siglos de los siglos, dice. Amén. Baruch Hashem Adonai. Qué gran bendición estas palabras de Pablo al experimentar siempre el dar y el recibir. Dios es bondadoso, amados hermanos, y de su bondad está llena toda la tierra, y de su bondad están llenas nuestras vidas. ¿Qué bondades ha hecho el Señor en su vida? O sea, estoy seguro que puede enumerarlas y no le alcanzaría el tiempo para hacer una lista y decir todo lo que el Señor ha hecho en su vida. Pero es tiempo también de compartir y dar testimonio de eso, de lo que hemos recibido. Así que, siendo entonces Shavuot la fiesta de la cosecha, automáticamente nos lleva a conectar las dos santas convocaciones iniciales, esto es Pesaj y Shavuot, ¿verdad? Dos santas, las primeras dos santas convocaciones, ¿verdad? Y en Pesaj fuimos redimidos y llenos de la luz de su palabra. Esa luz nos llevó en todos los tiempos hacia Yeshua, y anunciando también que Él viene. O sea, esto es a través de lo que el Señor Yeshua hizo en su primera venida, lo que dijeron los santos profetas y lo que está también esperando que suceda en el mundo. El profeta Jeremías habla también un poco acerca de esto, y es relacionado a la intención del Señor, y como lo hemos estudiado en su Santa Torá en otros momentos, es de que la intención del Señor es morar en nuestro corazón, hacer morada en nuestro corazón. Y el pasaje interesante, importante de esto es Jeremías 31 a 33, que habla del sello en el corazón del Ruach HaKodesh, ¿verdad? O sea, del Espíritu Santo sellando el corazón del hombre para habitar en el hombre, y de la ascensión de Mashiach. Y les dice, pues en algún momento, que no se vayan de Jerusalén, sino que esperen al Consolador que llegará. O sea, esto dice, ¿qué es esto? O sea, Jeremías anuncia el sello que dice que pondré mis leyes en su corazón. O sea, la intención es morar en el corazón, ¿verdad? Y el mensaje que el Señor Yeshua da
y los profetas habían dado era precisamente eso, era que el Consolador llegaría y haría morada en el hombre. Miremos algunos pasajes con relación a esto que nos van a ayudar muchísimo a entender esto, y el primero está en el Evangelio de Juan, capítulo número 14, versos 15 al 18, que dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador. O sea, Yeshua reconoce que Él es consolador. Él reconoce que el Padre es consolador, pero está diciendo, enviará otro consolador, para que esté, dice, con vosotros para siempre. O sea que la presencia del Espíritu del Señor está hoy sobre la tierra, y está aquí, y está en nosotros. Baruch Hashem Adonai. O sea, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis. Dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros, o sea, habitará en vosotros. Dice, no dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice el Señor Yeshua. Estas son palabras de Él que alientan muchísimo nuestro corazón. Y analizando y viendo también el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, los versos también 44 a 49 nos ayudan también a entender esta parte. Dice, Él les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí estaba escrito, ¿en dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, hace referencia a toda la escritura que da testimonio del ministerio de nuestro bendito Yeshua HaMashiach. Entonces, dice, les abrió la mente para que comprendieran las escrituras, y les dijo, así está escrito, que el Mashiach padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre, dice, se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, por supuesto. Vosotros sois testigos de estas cosas, y he aquí, dice, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. O sea, dice, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. Esto es el poder de lo alto, esto es el sello del Espíritu que vendría. O sea, Él todavía estaba aquí en la tierra. Recuerden que Él pasó 50 días acá antes de ascender a los cielos, ¿verdad? Y esto es antes de Shavuot. Entonces, amados hermanos, al tener estas promesas que el Señor nos hace, ¿verdad? Que de las cuales testifican y escribieron los santos apóstoles, ¿verdad? Ahora vemos lo que Lucas también dice en el libro de los Hechos. Y vamos a leer entonces Hechos capítulo número 1, versos 6 al 11, que dice: entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? O sea, el Señor estaba presto para ascender a los cielos. Había terminado su primera venida y él estaba listo para ser ascendido. Y le hacen esta pregunta, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero él les dice, no les toca a ustedes saber esto. Pero ¿saben una cosa? Les dice, verso 8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga a vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió en lo oculto de sus ojos, y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Yeshua que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo. ¡Qué bendición! Pero acá está la promesa nuevamente del Espíritu de Dios, o sea que vendría. Entonces era necesario que el Señor Yeshua se fuera
para que de esta manera el Espíritu del Señor viniera también. O sea, importantísimo que fuera así de esa manera. O sea, este poder entonces haría que la cosecha fuera extraordinaria, grande, ya que la salvación de las almas es la cosecha más grande del sacrificio expiatorio de Mashiach. O sea, nosotros, amados hermanos, somos producto de la aflicción de Mashiach. O sea, así es en nuestra vida. Y ahí entonces la conexión extraordinaria otra vez entre Pesaj y Shavuot. Entonces, en el sentido histórico de los hechos y el compromiso, amados hermanos, Shavuot entonces conmemora la llegada de Israel al monte Sinaí. Esto es la entrega de su bendita Torah que revolucionaría al mundo. Si tan solo el mundo comprendiera esto y pudiera cumplir, y pudiéramos cumplir bien los mandamientos del Señor, este mundo fuera diferente y maravilloso. De hecho es maravilloso, pero sería mejor. O sea, este es un evento, como dijimos, en el que el Señor descendió en medio del fuego y se manifestó también poderosamente ante los ojos del pueblo. Ahora, es interesante entonces cómo fue el evento en el monte Sinaí. Nosotros ya lo hemos visto muchas veces, pero cómo se manifiesta su cumplimiento en los tiempos de los apóstoles es maravilloso también. Y eso es lo que sucede, amados hermanos, en el capítulo número 2 del libro de los Hechos, el cual vamos a leer también porque esto es interesantísimo de cómo sucede o cómo sucedió en el tiempo también de los apóstoles. Pero dice, interesante, oigan, cómo empieza. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice acá. Pentecostés es su nombre en griego. Dice cuando llegó el día de Shavuot, esta es la fiesta de Shavuot, o sea, la fiesta de las semanas, ¿sí? Estaban todos juntos en un mismo lugar, o sea, hicieron tal como el Señor Yeshua les había dicho que estuvieran. De repente, dice, o sea, de súbito, vino del cielo, interesante su procedencia, un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados y se les repartieron lenguas como de fuego. Dice que, como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, fueron llenos, o sea que el Espíritu entró, hizo morada en esos corazones preparados, ¿verdad? Para este efecto, ¿verdad? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. O sea, esto es así. Y entonces dice, había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos. O sea, no eran cualquier judío, sino que eran hombres piadosos. Dice, procedentes de todas las naciones bajo el cielo, y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua y estaban asombrados, dice, y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, ellos eran judíos, pero vivían en otras naciones. Entonces ellos estaban hablando arameo, estaban hablando griego, estaban hablando latín, estaban hablando, yo no sé ni qué otras naciones, pero todos los judíos estaban ahí, ¿verdad? En ese lugar estaban oyendo cómo ellos hablaban, pero ¿qué estaban hablando? Esto es importante. Como cada uno nos oímos hablar en el propio lengua que hemos nacido. Partos, medas, elamitas, dice, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos. Imagínense ustedes cuántas lenguas se hablaban, o cada uno de ellos hablaban idiomas diferentes, ¿verdad? Cretenses y árabes los oímos hablar, dice, en nuestros idiomas. Ahora, ¿qué hablaban? Hablaban de las maravillas del Señor. O sea, el mensaje era el evangelio del reino en el idioma que ellos necesitaban escucharlo
para que ellos creyeran al Señor. Eso es, o sea, no es cualquier lengua, sino que eran las lenguas de las personas que necesitaban oír el mensaje en su propio idioma, para que de esta manera ellos pudieran, ¿verdad?, recibir el mensaje claro del Señor. Entonces dice el verso 12, todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Miren lo que hizo Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y declaró, varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, porque pues apenas es la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana, sino que esto es lo que os he dicho se ha dicho por medio del profeta Joel. Dice, y sucederá en los últimos días, dice el Señor, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Se estaba cumpliendo esto. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo. Dice, y eso sabemos que sucedió en el monte Sinaí. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. De una vez está dando la profecía de lo que pasaría después. Antes que venga el día grande y glorioso del Señor, sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Miren qué mensaje el que dio Pedro aquí. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Yeshua, el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios, señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, dice, a este, entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios, clavaste, dice, en una cruz por manos de impíos y le mataste, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella, porque David dice de él, veía siempre el Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró, mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás, dice, de gozo con su presencia. ¿Qué dijo el Señor Yeshua? Les abrió el entendimiento, dice, para que ellos pudieran comprender las escrituras, dice, o sea, la Torá, los profetas, dice, y los salmos, que ellos hablan acerca del Señor Yeshua. Y esto es lo que está pasando acá, lo que había escrito el rey David. Entonces, aquí sigue hablando Pedro. Voy a saltarme unos cuantos versos aquí en esta parte, y dice el verso 37. Al oír esto, compungidos de corazón, dice, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre, dice, de Yeshua HaMashiach para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, ahora el propósito era recibir el Espíritu del Eterno en nuestro corazón. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba, dice, solemnemente, y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Ahí está la cosecha. Esta es la cosecha de Shavuot. Es lo que estamos hablando, la cosecha de las almas, la cosecha de la venida del Espíritu del Señor a morar en el hombre. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, el partimiento del pan y a la oración. Entonces, esto es, hermanos, y cuando ellos
se convierten, dicen que comían juntos, andaban unánimes, con sencillez de corazón y sobre todo alabando a Dios, dice, y hallando favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía, dice el verso 47, el número de ellos de los que habían sido salvos, siendo salvos. Esto es interesantísimo, o sea, esta es la fiesta de Shavuot, o sea, esta es la cosecha de la que habla Shavuot, o sea, esta es la promesa del Señor para nuestras vidas. Entonces, ¿qué podemos decir, amados hermanos, de esto? Cuando llega entonces la fiesta de Shavuot, porque eso es lo que dice Hechos capítulo número 2, cuando llegó, dice la fiesta de Pentecostés, o sea, Penta es 50, o sea, del día 50, que se termina la cuenta del Homer, de los 50, de los 49 días más 1, o sea, 50. Entonces, cuando llegó Shavuot, ¿verdad?, que es su nombre en hebreo, eso quiere decir que esto no fue un evento aislado, no es un evento nuevo que se haya dado, ¿verdad?, como lo quieren enseñar por falta de conocimiento algunos líderes religiosos que practican la doctrina de la sustitución, de que la iglesia pues ya reemplazó al pueblo de Dios y ahora la iglesia, el pueblo, no, hermano, o sea, aquí no hay, aquí todos se agregan al pueblo de Dios y el pueblo de Dios se llama Israel, o sea, véanlo usted a lo largo y ancho de las escrituras y se va a dar cuenta que esto así es. Así que son eventos importantes que hablan de la redención del hombre, que están ligados a las fiestas del Eterno, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo. Así es que estaban en Jerusalén. Esto era la orden del Señor. No se muevan, quédense aquí. Ya lo leímos en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Es una orden del Señor. O sea, estaban en una casa. Esto implica que habían creído ellos el anuncio del Señor y estaban esperando la promesa dada por Él. O sea, lo que ellos no sabían exactamente era en qué momento sucedería, y cuando sucedió, entendieron, ¿verdad? Y estaban en la fiesta de Shavuot. Notemos entonces que en el creer de sus promesas tenemos esperanza, hermanos, ¿verdad? Y al tener esperanza también veremos el cumplimiento de sus promesas. Dice también de que el viento vino del cielo. Hice énfasis cuando estaba leyendo esa parte en las escrituras, ¿verdad? A través de un ruido, una ráfaga de viento, o sea, que descendió del cielo, tal como lo hiciera también el Señor en el monte Sinaí. O sea, se está repitiendo ese evento de algunos años, unos miles de años atrás. Y de esta manera, cuando esto pasó, dice que se les aparecieron lenguas como de fuego, o sea, que los hizo hablar en los idiomas de las personas que estaban ahí presentes, que necesitaban escuchar el mensaje del Señor claro en el idioma en el que ellos estaban hablando. O sea, este es el mismo fuego del monte Sinaí que los hizo hablar diferente, o sea, estas lenguas que el Señor les repartió conforme Él daría de acuerdo a su espíritu. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, o sea, esto es nada más y nada menos que el cumplimiento de lo dicho por el profeta Jeremías en capítulo número 31, versos 31 al 33 del libro del profeta Jeremías. Y lo que pasó aquí en esta parte es de que ellos hablaron lenguas según el Espíritu les daba. Ahora, ¿por qué era necesario esto, que hablaran en esas lenguas? Por lo que dice a partir del verso número 5 del capítulo número 2. Dice, y había judíos que moraban, dice, en Jerusalén. Eran hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. O sea, posiblemente ellos ya no hablaban hebreo o griego, lo que se hablaba en esa parte en la época, ¿verdad? Sino que solo hablaban el idioma del lugar donde ellos residían. Y vinieron porque era Santa Convocación, ¿verdad? O sea, Shavuot es Santa Convocación. Entonces era un evento de todos los años en la que había que peregrinar hacia Jerusalén. Y ellos estaban ahí presentes y por eso era necesario entonces que el Espíritu les hiciera hablar a ellos en estas lenguas, o sea, en estos idiomas. Luego de este episodio maravilloso, amados hermanos, la palabra del Señor fue predicada con poder, ¿verdad? Pero esta vez no fue escrita en piedra,
¿verdad? Como sucediera en el monte Sinaí, no fue escrita en piedra, sino en los corazones del pueblo. Quiera el Señor realmente que nuestros corazones de verdad sean receptivos, en los cuales pueda habitar el Espíritu del Señor y que conduzca nuestras vidas con amor en nuestro peregrinaje, en nuestro viaje sobre la tierra de los vivientes. Es interesante la predicación de Pedro, porque Pedro hace precisamente alusión a lo que está escrito precisamente en Jeremías 31, versos 31 al 33. Y vamos a leerlo porque estas son las promesas que se dan acá en esta parte, y es necesario que nosotros también entendamos esta parte. Jeremías 31, versos 31 a 33 dice: He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Ya hemos hablado nosotros de que era necesario un nuevo pacto para la redención. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto con ellos que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, esta es la promesa del Señor. Si vemos en el libro del profeta Oseas, capítulo número 3 y verso 5, dice: Después los hijos de Israel volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y acudirán temblorosos, dice, al Señor y a su bondad en los últimos días. O sea, esto es algo pues maravilloso. Habla acerca de lo que sucederá en esos tiempos. Dice, buscarán al Señor su Dios y David será su rey. O sea, esta es una alusión a nuestro bendito Mashiach. Y recuerden, hemos hablado también acerca de esas profecías de Miqueas capítulo número 4 y Joel 2 también, que son las señales en los cielos, ¿verdad? Las lunas rojas que hemos visto con más frecuencia desde que empezaron a aparecer en estos tiempos, que son señales que están anunciando que el Señor viene, ¿verdad? Y que el día grande del Señor se acerca. Entonces estamos en tiempos proféticos muy importantes, en los cuales pues tenemos que prestar mucha atención. ¿Acaso será entonces una simple coincidencia que el derramamiento del Espíritu Santo haya sido justamente en la fiesta de Shavuot o de Pentecostés? No, o sea, esto es algo que el Señor muestra, que había dicho en sus promesas. El Señor tiene su plan, Él está actuando conforme a su plan. Y esto es importante que nosotros lo veamos para meternos en su plan, o sea, colocarnos dentro de su plan. O sea, no es que traigamos al Señor a nuestros planes, sino que pues nos metamos en su plan y en ese pacto maravilloso en el cual, al cual Él nos ha llamado. Así que en esta fiesta maduran y se recogen los primeros frutos. Por eso la festividad también se le conoce con un significado agrícola, que es llamada la fiesta de las primicias o la fiesta de los primeros frutos. Así, de esta manera se le conoce también a la fiesta. Y justamente el día del derramamiento del Espíritu Santo, tal como lo vimos aquí en Hechos capítulo número 2, que habla específicamente de la fiesta de Shavuot y lo que sucedió en esa fiesta al ser predicada la palabra, ahora con el poder del Espíritu. Entonces, así como se levanta Pedro, entonces el Señor dijo a través del apóstol Lucas en el libro de los Hechos, capítulo número 1, verso 8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De hecho, había gente que estaba en lo último de la tierra ahí escuchando ese mensaje. Entonces, esa fiesta de la cosecha, esos son los primeros frutos que fueron recogidos en esa predicación de Pedro. Fueron 3,000 almas, como 3,000 almas, ¿verdad?, que fueron añadidas al reino de Dios. Entonces, este es el cumplimiento, hermanos, que tenemos
de esta bendita fiesta de Shavuot, que con alegría nos hace recordar la entrega de la Torá, ¿verdad? La entrega de las Escrituras, pero también el sello de esa palabra en nuestro corazón a través del Espíritu de Dios. Y de esta manera podemos entender de que Dios está obrando en nuestros corazones. Bendito sea el Señor por sus fiestas. Bendito sea el Señor que nos permite recordar todo esto y que nos coloca en el contexto de su tiempo para que podamos nosotros comprender cuál es el mensaje del Señor. Así que bendito el Señor por esta fiesta de Shavuot. Yo voy a bendecir al pueblo del Señor en este momento y que el Señor siga obrando en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tengan ustedes misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ustedes y pongan ustedes shalom. Que la bendición del Altísimo sea sobre cada uno de ustedes, que el Señor les permita el creer y el obrar conforme a la palabra del Señor, que ustedes sean fieles testigos de la palabra del Señor y que lleven ese testimonio de las maravillas del Señor en sus vidas, que puedan hablar a muchos a través de su testimonio y que permita que el reino de los cielos sea engrandecido con las almas que se han de añadir cada día en el mensaje del Señor. Que la gracia del Señor sea sobre ustedes y les permita iluminar, les permita brillar y les permita acercarse con amor al Señor y que les permita ver el bien de Jerusalén en sus días. Que la gracia del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Amados hermanos, los bendigo en el nombre bendito y glorioso de Yeshua HaMashiach, Melech Israel. Feliz fiesta de Shavuot y que la gracia y la bendición del Altísimo sea sobre cada uno de ustedes. Shalom.